La importancia de la colección Mendonca en la escena de la plástica paraguaya o de las artes visuales paraguayas contemporáneas tiene que ver sobre todo porque es uno de los grandes intentos, bastante logrados por cierto, de conformar un conjunto de arte producido en el Paraguay como tema central contemporáneamente o actualmente. Cuando hablamos de contemporáneo, también estamos hablando de arte tardomoderno o arte moderno en el Paraguay de las últimas décadas, o introducir incluso arte popular relacionado con colonialmente, o incluso con ciertas piezas de arte europeo que sirven de parámetro o de punto de confrontación con estas piezas. Y en cuanto al corpus de arte contemporáneo mismo, no es una colección cerrada. Entonces esa característica vuelve también como muy dinámica no solamente la praxis de la colección, sino su concepto mismo. En ese sentido que yo veo tan contemporánea, ¿no? Porque es una colección incluso atenta a lo que se está produciendo e incluso incorpora esa perspectiva que es apostar a determinados artistas. Y apostar en el sentido más amplio también de decir, bueno, jugar con cierto riesgo. Yo me juego por esta obra de un artista joven, esa apuesta ya abre un camino. Esa colección sirvió de base a la exposición y que se llamó El Exilio. Tiene un nombre un poco provocador, pero significa justamente ese momento de cierto desarraigo, de llevar la obra así instalada en su zona de confort, vamos a decir así. Es la Casa Mendonca, que en cierto sentido fue construida siguiendo ya el ordenamiento, la presencia de ciertas obras muy marcantes, reajustó sus propios espacios o casi diría el diseño de sus espacios a determinadas obras que tienen una presencia espacial muy fuerte, y llevarla al someterle con cierta violencia, digo, desde el punto de vista de la significación espacial, a un lugar totalmente diferente que es el museo. Pensamos en imaginar que trasladábamos también el ambiente de la casa. No era borrar el origen de la colección. La sala donde montamos, que es una sala bastante dúctil, excepto por la altura. La sala Josefina Pla es una sala que tiene poca altura, pero tiene doble altura en determinados lugares. Permite imaginar disposiciones diversas, poniéndolas en oposición unas con otras, no trabajando precisamente cronología cerrada, sino más bien abiertas, como si fueran pequeñas islas o pequeños cubículos. Fuimos armando pequeños relatos que entre sí las obras iban produciendo. En algunos casos había una alianza entre las obras, alianza desde el punto de vista incluso de contenido, de forma. En otras había contradicciones, oposiciones, y en eso jugaba mucho también el contexto que íbamos armando. Casi toda la sala fue transformada de manera temporal, cromáticamente, lumínicamente, y las obras ahí fueron empujando, entre comillas, el relato hacia lo que finalmente terminaría siendo la muestra. Esa operación como marca una cuestión muy contemporánea que tiene que ver con que las obras no son solo en sí, no tienen un valor concluyente en su presencia y en su imagen, sino que también tiene que ver con los diálogos, los conflictos, las adaptaciones y negociaciones que tienen que hacerse con espacios diferentes. Entonces la obra no es lo mismo estar colocada en una pared blanca que estar colocada en una pared de colores, por ejemplo, o en una pared dispuesta musealmente o concebida musealmente. Por eso la coreografía, que es
interesante como sugerencia, o la spografía, el movimiento de las obras en el espacio, resulta también fundamental. Cómo se las hace dialogar. No es lo mismo poner, como podría estar una obra aislada, que una obra al lado de otra que puede actuar en diálogo, en conflicto, que puede incluso opacar así más esa obra. Y entonces esas interacciones, ese campo magnético que crea la obra alrededor, se consigue también con una reinstalación de la obra en otro contexto. Por eso incluso se acudió al recurso bastante audaz de poner colores muy potentes, muy fuertes. La obra tenía que pelear en un espacio que encima no es neutro como el espacio moderno, que es el cubo blanco, en el cual puede entrar cualquier tipo de obra, sino que allá había rojos, que había azules, verdes, colores primarios, y en fin, que interactuaban también. No solo las obras interactuaban, sino que el espacio también era como una situación a resistir y a crear tensión con la obra. Desde ese punto de vista es una apuesta fuertemente contemporánea que subraya los momentos contemporáneos de la obra misma. Por ejemplo, poner los bustos de retratos de mármol del siglo XIX justamente con obra muy moderna no es meramente crear un contraste, sino que crear una tensión entre modelos distintos de arte, entre paradigmas diferentes de la mirada, que en un momento se ven obligados a confrontarse, a dialogar, a ser incluidos en un cierto universo común que exige diálogos, exige miradas, exige nuevas preguntas, que es lo mejor que puede dar el arte. La fricción va generando otras preguntas y yo creo que ese es el mejor aporte del arte contemporáneo. Las obras se sintieron cómodas. Yo siento que la exposición en sí fue grata. Se imaginó la muestra para un gran número de presencialidad antes de la pandemia. Y luego cuando la pandemia fue cerrada por un tiempo hasta que pudimos reabrir el museo. Y aún así, recibiendo pocas personas por vez, se presenta amigable, se presenta clara, también se presenta por momentos misteriosa. A mí me fue grato trabajar con puro arte moderno, de una sola mirada, de un solo colector. En ese sentido, el museo nos acoge también, ya es una zona de confort. Para mí en particular, yo me siento muy cómodo trabajando en las salas del museo. Sé los límites que tiene, es como estar jugando en una cancha específica, jugando tenis de mesa, no jugando tenis de campo. Pero yo me siento dueño de ese juego, en ese sentido. Para mí fue una experiencia estupenda.